Hola, hoy estaremos realizando algunos ejercicios tipo examen bastante pesadillos, pero para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, dice, considera las siguientes dos matrices, determine la matriz X que satisfaga la ecuación. Por ejemplo, solución de este. Solución número uno, porque pueden haber dos soluciones. Por ejemplo, algo así les pueden pedir perfectamente en el examen. Primero, se despeja a X y luego se aplican las sustituciones. Las sustituciones. Por ejemplo, tengo esta matriz de acá. Lo que podríamos hacer, lo que podríamos hacer es despejar a X, como por medio de la álgebra matricial. Entonces, cosas facilitas que podríamos ir haciendo. Puedo mandar esto al otro lado, sumar, o sumo a ambos lados de la ecuación la misma matriz. En este caso, ustedes pueden darse cuenta que podríamos sumar esta con el signo contrario. Es decir, sumo a BT, BX del lado izquierdo y la que estaba anteriormente simplemente copio todo lo demás. Sumé esta del lado derecho y voy a sumar la misma del lado izquierdo, perdón, del lado derecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en este caso, ustedes pueden darse cuenta de que, en este caso, estas dos matrices darían como resultado la matriz nula. Va a quedar aquí la nula de 2 por 2 menos la identidad más C es igual ¿a quién? A esta expresión del lado derecho. Y ustedes saben que aquí básicamente sumé a ambos lados de la ecuación y utilicé la propiedad de inversos, inverso aditivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, me puedo dar cuenta que estas dos matrices son la matriz nula y cualquier cosa que sume con la matriz nula, pues directamente simplemente desaparece la matriz nula. Aquí podemos utilizar propiedad conmutativa para que quede un poquito más bonito. Va a quedar que C menos la identidad de orden 2 es igual ¿a quién? A B transpuesta por B multiplicado por X. Y finalmente, puedo multiplicar esta expresión elevado a la menos uno a ambos lados de la ecuación. Como esta es una sola expresión, tengo que meterla entre paréntesis. Entonces va a quedar en este caso que b transpuesta por elevado a la menos uno. ¿Por quién? C menos la identidad de orden 2 igual a quién? Igual a bt por b elevado a la menos uno por b transpuesta por b, en este caso por X. O sea, lo que hice fue multiplicar a ambos lados de la expresión esta propiedad de acá. Esta y esta son exactamente la misma y la multiplica a ambos lados de la ecuación. Y ustedes se van a dar cuenta que al multiplicar este con este, esto me va a dar la identidad de orden 2. Y ustedes saben que cualquier cosa por la identidad, pues simplemente desaparece. Entonces, voy a darle un toquecito vuelta a la ecuación y obtendríamos que X es igual a B transpuesta por B elevado a la menos uno. ¿Por quién? Menos la identidad de orden 2. Ahora puedo sustituir quiénes son. B y C. Podemos sustituirlo. Entonces, primero tendríamos que simplemente calcular quién es esta expresión de acá. Voy a calcular quién es esta expresión de acá y quién es esta expresión de acá. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que B transpuesta por B es igual a quién. Bueno, es igual a la transpuesta, sería darle vuelta a esta expresión. Bueno, aquí es que ya no me acuerdo cuál es. Entonces, voy a copiarle un toquecillo, nada más. Entonces, la transpuesta es cambiar filas por columnas. Entonces va a quedar 1, 2, 0. Aquí va a quedar menos 1
2, 3. Multiplicado en este caso por quién? Por uno, 2, 0 menos uno, 2, 3. Y si ustedes se quieren dar cuenta, pues directamente podríamos realizar esa multiplicación. No voy a perder tiempo con respecto a esa multiplicación, porque la verdad es que es un tema que pues, consume mucho tiempo y la verdad es que hacerlo a mano pues va a tardar bastantillo. Pero ustedes pueden darse cuenta que dice, si multiplico esta por esta, directamente eso me daría 5. Si yo multiplico básicamente o hago el algoritmo de la multiplicación de matrices S por este, pues aquí me daría 3. Ahora, si hago esta por esta, pues eso me volvería a dar 3. Y si yo hago básicamente esta por esta, me daría 14. 14. Y ya tendríamos básicamente ¿quién? Bueno, ya tendríamos a B transpuesta por B. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular la inversa. Calculando la inversa por Gauss. Entonces, agarramos esa matriz, 5 3 3 14 y en este caso la aumento con la identidad. Aplicamos pivoteo. A la primera fila la divido entre 5. Entonces aquí quedaría 1, 3 quintos, 0 y la segunda fila no cambió. Aquí me equivoqué un toquecillo nada más. Ajá. Ahora, y básicamente agarramos. De hecho, aquí tengo que cambiarme de página porque si no va a dar el espacio. Saben que esto consume demasiado espacio, entonces ya varias hojas. Entonces vamos a restar a la fila número 2 tres veces la fila número uno. Entonces directamente aquí quedaría 1 0, la primera fila no cambió, y aquí va a quedar 0, 14 menos 9 quintos. Aquí daría entonces 61 partido 5. Aquí un 0 y aquí, y aquí básicamente, bueno, aquí pero mejor dicho, menos 3 quintos y aquí un 1. Ahora, pues básicamente voy a cambiar a la fila número 2 multiplicarlo por el inverso de este. 5 partido 61 por la fila número 2 pues directamente esto quedaría de la siguiente forma. La primera fila no cambió, así que simplemente la copio tal cual. Ahí está. Cambio la fila número 2. Aquí daría 0, aquí daría 1 y aquí me daría entonces menos 3 partido 61. Y aquí daría 5 partido 61. De esta forma. Entonces, me puedo dar cuenta que tendría que restar a la fila número uno 3 quintas veces la fila número 2. Entonces, aquí quedaría 1 0. Este cambia un toquecillo. En este caso, este cambiaría un toquecillo. En este caso, quedaría menos 3 quintos multiplicado en este caso por, perdón, 1 partido 5 menos 3 quintas veces 3 partido 61. Aquí va a dar 14 partido 61. Y aquí, pues directamente quedaría eh, menos 15 partido 61. Parece que sí. No, menos 3 partido 61. Entonces aquí quedaría 0 1 y esta quedaría tal cual. Entonces, esa sería la inversa. ¿Cómo comprobamos de qué es la inversa? Si quieren comprobar, pues en este caso, si yo agarro la multiplicación de esta expresión multiplicado por esta otra expresión,
pues eso me tendría que dar la matriz de identidad, que sería la matriz de identidad. Ahí estaría entonces. Ahora, lo que vamos a hacer es sustituir lo demás. Entonces yo sé que x es igual a esto. Entonces, si x es igual a esto, entonces esto va a ser igual a lo que acabamos de encontrar, multiplicado en este caso por c, que en este caso c es esta de acá. Yo soy medio perezoso con respecto a eso. Es que si no se me olvida, menos la identidad, que en este caso sería 1001 y cierro paréntesis. Entonces, aquí es donde me doy cuenta de que al hacer esto, pues esta primera matriz quedaría tal cual, multiplicado en este caso por quién. Bueno, en este caso, a menos uno, aquí daría directamente quién. Aquí daría menos 2. 1 menos cero daría cero. 2 menos cero daría de 2. Y menos 2 menos uno daría aquí menos 3. Y al realizar esta multiplicación, que no voy a perder mucho tiempo con respecto a eso, porque es un temilla que pues consume tiempo, pues directamente daría menos 34 partido 61, 9 partido 61, 16 partido 61 y finalmente daría menos 15 partido 61. Y ese sería el resultado, esa sería la matriz X. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, se puede también calcular, y no lo recomiendo. Solución número 2 y no recomendable para el examen. Se los estoy avisando, no es recomendable. Es más fácil primero calcular el ángel matricial y simplemente después sustituir. O se puede hacer de esta forma, pero la verdad yo no lo creo recomendable. Como saben en este caso que X pertenece a las matrices de orden 2 de componentes reales, eh, entonces X tiene que tener la forma de una matriz de orden 2, es decir, X tiene que ser igual a una a un B, a un C o a un D, donde las entradas pertenecen a los números reales, de esta forma. Entonces ya sé que X tiene esa forma y pues puedo llegar a sustituir. Rápidamente, para no perder mucho tiempo en esto, ustedes pueden darse cuenta que menos B transpuesta, que en este caso es la matriz, B transpuesta era 5 3 3 14. Aquí tendríamos a la matriz A, B, C, D, menos la identidad de orden 2 que es 1 0 1 0 1 más en este caso, menos 1 2 menos 2 tiene que ser igual a la matriz de 0 0 0 0 1. Y finalmente ustedes pueden darse cuenta que se puede aplicar la multiplicación de matrices. Perdón, sí, este por este. Entonces aquí quedaría menos 5A más 3B más 3C. Volvería a ocurrir lo mismo aquí, 5D más 3D. Aquí no es un 14, perdón, ahí no es un 14, es un 3. Entonces finalmente aquí quedaría 3B más 14D y 3, perdón,
aquí me equivoqué, aquí es 3A más 14D. Y finalmente aquí quedaría de 3B más 14D. De esta forma, aplicando la multiplicación de matrices, al sumar estas dos, pues aquí quedaría menos 2, 1, 2 y menos 3 igualado a la matriz de ceros. Ahora, finalmente, te sumaría todo esto. Bueno, aplicaría la parte de sumar matrices. El menos cambia el signo de todo, entonces va a quedar aquí menos 5A menos 3C menos 2 menos 3A menos 14D más 2. Aquí va a quedar menos 5B menos 3D más 1, 3B, perdón, menos 3B más 14, bueno, menos 14D porque cambió el signo, menos 3 y todo esto tiene que ser igual a la matriz de ceros. Y finalmente ustedes pueden darse cuenta que si dos matrices son iguales y si sus componentes son iguales, va a quedar aquí 5A, o sea, igualdad de matrices, menos 5A, menos 3C, menos 2 tiene que ser igual a cero, menos 3A, menos 14D, más 2 es igual a cero. Y también tendríamos el otro sistema, que es menos 5B, menos 3D, más 1 igualado a cero. Y finalmente menos 3B, menos 14D, menos 3 igualado a cero. Y resuelven los sistemas ya sean por Gauss o por lo que sea. Una nota importante es que como esto está multiplicado por cero, es más fácil multiplicar, pero como todo esto está como negativo, puedo multiplicar por menos a ambos lados. Entonces aquí va a quedar 5A menos, bueno, más 3C, 5A más 3C igualado, bueno, menos, más 2 igualado a cero. Puedo pasar el 2 al otro lado sumar, pero no lo voy a hacer para mientras. 3A más 14D menos 2 va a estar igualado a cero. Acabo de multiplicar por menos a ambos lados. 5B más 3D menos 1 igual a cero. Y finalmente 3B más 14D más 3 igualado a cero. Y resulta que puedo escribir esto en la forma matricial. Va a quedar de, si yo mando el 2 al otro lado a restar y a resumar al otro lado, entonces tendríamos finalmente un sistema del siguiente tipo. Voy a copiar eso tal cual. Generalmente los sistemas matriciales y la resolución de sistemas, pues consideran el hecho de que, o sea, tienen que estar la constante al otro lado. El término independiente siempre queda solito. Igual acá. Y ustedes saben que en este caso esto se puede escribir de la forma de básicamente 5 3 3 14 multiplicado por el vector de variables igualado al vector de términos independientes. Y aquí tendríamos 5 3 3 14 y aquí multiplicado por el vector de variables igualado al término de coeficientes independientes. Y resulta que ustedes pueden darse cuenta que nosotros calculamos la inversa de esta en el otro lado. Entonces, si yo multiplico por la inversa de ambos lados, que es esta expresión de acá, si agarro esto, lo multiplico por todo esto, lado izquierdo y lado derecho, como lo habíamos calculado anteriormente, entonces ustedes pueden darse cuenta que al multiplicar esto por esto, puesto que son inversas, se cancelan, entonces únicamente me quedaría que el vector de variables es igual al producto de estas dos filas y columnas. Y directamente
O sea, si usan calculadora, les va a quedar menos 3 menos 34 partido 61 y 16 partido 61. Ahí estarían los valores de A y B. Y lo mismo sucedería acá. O sea, si yo resuelvo el sistema, en este caso, utilizando el hecho de multiplicar a ambos lados, tendríamos que el vector B, BD, es igual al vector de términos independientes, que serían entonces 23 partido 61 y menos 18 partido 61. A ver si no me equivoco en algo. Ujú, me habría equivocado en algo ahorita. Vean que baboso. Aquí me equivoqué un toquecillo, porque aquí el resultado era uno. Esto no puede ser cero acá. Aquí es uno. Y eso cambia el resultado. Me disculpo ahí. Sí, en este caso, aquí esto quedaría. Aquí me equivoqué un toquecillo, me disculpo. Aquí quedaría 23 partidos 61 y finalmente aquí quedaría menos 18 partidos 61. Eso era lo que me estaba dando problemas acá. Y finalmente uno tiene que el vector solución es el de, en este caso, el vector X era igual de básicamente al vector AB, que en este caso aquí quedaría menos 34 partidos 61 y aquí 23 partidos 61. Aquí quedaría 16 partidos 61 y aquí menos 18 partidos 61. Y ahí estaría. Aquí fue que me equivoqué, chicos, me disculpo. Pero si ustedes se dan cuenta, pues llegamos exactamente a la misma solución. Nada más que me equivoqué un toquecillo acá. Pero todo bien, todo lo demás está cachete. Y por ejemplo, ese ejercicio sería entonces de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, pues al final, como que todo lo que aplicamos, llegamos exactamente a lo mismo. Pero la idea es que ustedes básicamente apliquen álgebra matricial durante el examen y luego sustituyan. Eso es lo que va a llegar a ocurrir. Les estoy haciendo un poquito de spoiler, pero para que lo tomen en cuenta. También se puede hacer de esta forma, pero por ejemplo, en un examen solo les darían como la mitad de los puntos, para que lo tengamos en cuenta. Pero sí, se ocupa demasiada información. Es un toquecillo complicado, pero bueno, todo bien. Vamos a hacer esto, el tema de las matrices invertibles. Vean este ejercicio de acá. Dice aquí, determina los valores de A y B donde A es no invertible. En este caso, la única matriz que es de rango 2 que pertenece a las 2 por 2 que es invertible, es la matriz de identidad. Así que tengo que ver con qué valores de A y B, bueno, de A, esto se convierte en la matriz de identidad, pero tengo que tener con cuidadillo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a, en este caso, calcular el valor de A para que el rango sea 2. O sea, para que no hayan filas no nulas en la escalonada. O puedo simplemente en este caso utilizar pivoteo y ver cuál es la inversa y ver para cuáles valores la inversa está bien definida. Podemos hacerlo de las dos formas. Solución número uno. Se necesita que el rango sea 2. Sí, básicamente eso. Entonces vamos a llevarla a una escalonada reducida por filas y luego vemos el tema del rango. Entonces, vamos a calcular. Tengo A. Aquí tendríamos a 2 a cuadrado, 2a menos uno y 2. Lo que voy a hacer para un poquito más fácil el ejercicio, voy a cambiar la fila uno con la fila 2. Eso no afecta en nada. Entonces, aquí tendríamos 2a cuadrado, aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos a y a menos uno. Ahora, una nota importante es que yo quiero que esto se convierta en uno para que sea una escalonada reducida por filas. Entonces, vamos a agarrar.
a la fila número uno y la vamos a dividir entre 2 a cuadrado. ¿Cuál es la intención? Que eso se convierta en ¿quién? En un 1. Aquí quedaría 1. Y aquí es donde viene un cierto detallito. Porque en este caso tiene que ser distinto de cero. Entonces aquí quedaría 1. Aquí quedaría 2 partido 2 a cuadrado. Al final de ahí, pues los dos se cancelan. Aquí va a quedar un a y aquí va a quedar 2a menos 1. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, básicamente aquí ahora quiero generar un cero. Bueno, esto lo puedo simplificar nada más. Lo voy a hacer directamente y eso quedaría igual a 1 partido a cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es, en este caso, volver a esto, ¿quién? Un cero. Entonces vamos a agarrar la fila 2 y le resto a veces la fila uno. Lo único que genera en este caso problemas cuando uno aplica la parte de operaciones elementales es, por ejemplo, divisiones entre cero. Aquí va a quedar un 1, 0, la primera fila no cambió, entonces va a quedar 1 partido al cuadrado, y finalmente aquí quedaría, si agarro este y le resto este por este, entonces va a quedar aquí 2a menos 1 menos 1 partido a, de esta forma. Obviamente a tiene que ser distinto de cero, así que ustedes me entienden. Ahora yo quiero formar un uno. Yo quiero formar un uno. O bueno, para más fácil, vean qué trucazo para ahorrarme procedimiento. Voy a multiplicar por a la fila número 2 para quitarme este a de encima. Entonces, en este caso, voy a agarrar a y lo voy a multiplicar por la fila número 2, simplemente para reducir un toquecito el procedimiento. Entonces, aquí va a quedar cero y aquí va a quedar ¿quién? Si yo agarro este y lo multiplico por a, va a quedar 2a cuadrado. Si yo agarro este y lo multiplico por a, va a quedar menos a. Y este multiplicado por a, y pues simplemente aquí va a quitar el a de abajo. Y de ahí va a quedar entonces de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es una cosa muy sencillita. Vamos a agarrar la fila 2 y la voy a dividir entre 1 partido 2a cuadrado menos a menos 1 por la fila número 2. ¿Cuál va a ser la intención? Aquí va a quedar un cero, un uno, aquí un uno partido al cuadrado, aquí va a quedar un cero, aquí directamente un uno. Y aquí es donde uno tiene que anotar lo siguiente, que 2a cuadrado menos a menos uno es distinto de cero. Esto ocurre, de hecho, voy a ir un toquecito de la calculadora, que no sé qué se hizo. Ajá, aquí está. Si uno mete los valores 2 menos uno y menos uno, pues directamente uno va a calcular que los valores que hacen que esto sea cero son los valores de un medio, de uno y un medio, menos un medio. Y listo. Entonces, y finalmente ustedes saben que pues, el siguiente día es volver a esto un cero. Entonces, directamente si yo hago la fila número uno y le resto menos uno partido al cuadrado por la fila número 2, en este caso quedaría uno cero, 0, 1. Y aquí tendríamos las restricciones. A distinto de cero, a distinto de uno y a distinto de menos un medio. Vean que generalmente lo que genera las restricciones es dividir en este caso por o multiplicar por cierto valor. Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta que tendríamos que probar con los valores que estoy restringiendo. Entonces, con A, en este caso, distinto de cero, uno y menos un medio, el rango es 2. Porque en este caso, el caso de las dos nulas. ¿Qué pasa con los demás rangos? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los demás? Ah, bueno, entonces tendríamos que ver. Entonces, ustedes saben que si yo cambio esto directamente por cero, cero, y aquí quedaría menos
sea, si yo cambio el valor con A igual a cero, entonces las dos primeras, la primera columna se vuelve cero y la segunda columna se vuelve esta de acá. Y si yo hago en este caso a la fila número uno y la multiplico por menos uno, pues quedaría cero uno y aquí va a quedar cero dos. Y en este caso, si hacemos en este caso que la fila número 2 le restamos dos veces la fila número uno, directamente aquí quedaría cero uno cero cero. Y en este caso el rango es uno. Rango uno. Ahora, ¿qué pasa en este caso cuando A es igual a uno? Con A igual a uno, cambio todo lo que sea A por uno. Ajá. Y me puedo dar cuenta que si agarro la fila número uno, pero a la fila 2 le resto la fila uno, pues, bueno, menos dos veces la fila uno, directamente esto quedaría uno uno cero cero. Y entonces el rango es rango uno. Y finalmente tendríamos que ver qué pasa cuando el valor de A es igual a un medio. Entonces aquí quedaría básicamente un medio, 2 por un medio al cuadrado, que en ese caso daría también un medio. Aquí directamente quedaría cero, porque 2 por un medio menos uno, pues directamente daría igual a cero. Y finalmente esto quedaría de básicamente un medio, uno, un medio y 2. Ahora, si yo aplico en este caso la operación dos veces fila uno, pues directamente eso es un 1, 2, un medio, 2. Y en este caso, finalmente me doy cuenta que si yo agarro a la fila, yo quiero generar un cero acá, entonces agarramos a la fila 2 y le restamos dos veces, bueno, menos un medio de la fila uno. Directamente aquí quedaría uno, 2, aquí quedaría cero y uno. Entonces aquí puedo darme cuenta que la cantidad de filas no nulas es ¿cuánto? Es 2 filas no nulas. Vamos a ver si no me equivoqué. Ah, 2 al cuadrado. Ajá, aquí me equivoqué. Porque aquí sería 2A menos uno. Aquí no haría, eso me daría cero acá. Yo no sé por qué puse aquí un uno. Aquí era un cero. Sí, no sé por qué puse un uno acá. Aquí era cero. Aquí también era cero. No sé por qué puse uno. Aquí básicamente quedaría cero. Y directamente esto quedaría. Ajá. Aquí haría, sí, básicamente aquí directamente haría cero también. Ujú. Sí, vamos a revisar nada más. Es que, por ejemplo, me dio un toquecillo de cosa. Un medio, aquí quedaría uno. Un medio, uno. No, perdón, cero. Un medio, cero. Un medio. Ajá. Un medio y dos. Sí, sí, sí. Toquecillo nada más. Un medio, cero. Un medio, dos. Agarro la fila 2 y lo multiplico. La fila uno y la multiplico por dos. Luego agarro la fila número
2 y le resto un medio a la fila número uno. Entonces aquí directamente quedaría 2 otra vez. Sí, aquí quedaría 2. Igual son dos filas no nulas y ustedes se dan cuenta que yo puedo agarrar eso y multiplicarlo por un medio. Entonces no hay bronca. Resulta entonces que la respuesta es de que es invertible cuando A es distinto, en este caso, A que pertenecen los reales, A distinto de cero y A distinto de uno. Entonces finalmente uno dice que A pertenece en los reales menos el cero y el uno. De esta forma. Ok. Hay algo que me extraña. Estoy pensando hace rato. Entonces, yo nada más. Voy a agarrarlo directamente de acá, porque ahora sí estoy viendo que sí extrañaba con respecto a este resultado de acá. Es que yo lo había hecho antes, pero me acuerdo que en este caso faltaba un medio. Entonces, nada más. Con A igual a un medio, que fue el valor que en este caso habíamos obtenido, entonces eso se cambia por un medio. Esto daría, vuelve a dar un medio. Y esto da directamente uno. Creo que era. Ah, eso menos un medio. Sí, cierto. Ay, ya vi que era. Sí, 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 sí. No era un medio, era un menos un medio. Sí, no, 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 no. Ya, ahora sí. Ya vi que es. Entonces aquí va a quedar básicamente menos un medio. Aquí va a quedar un medio. Aquí va a quedar menos uno. Es 2 por menos un medio daría menos uno. Aquí daría menos dos. Y aquí daría dos. Sí. Y básicamente, si yo agarro la primera fila con la primera columna, ustedes se van a dar cuenta que directamente queda uno. La primera fila es más una primera columna, que haría cero cero un medio, 2. Y finalmente aquí uno llega que es no singular. Pero es que es menos un medio, no un medio. Hace rato estoy viendo que era eso. Sí, 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 sí. Aquí lo había anotado, de hecho. Bueno, entonces, la respuesta real es de que bueno, A mayúscula es invertible cuando en este caso A pertenece a los reales, menos el cero, el uno y menos un medio. Ahí está la razón, me disculpo. Tiende a pasar. Esta cosa es medio delicada a veces. Entonces ahí estaría básicamente. Entonces, ahí estaría básicamente. Pero bueno, ahora
determinar el rango de esta matriz. Esto es un poquito más sencillo. Esto es un poquito más sencillo, pero ahí vamos a hacerlos básicamente. Cuando yo quiera calcular el rango de una matriz, es simplemente en este caso ir volviendo unos, la fila uno columna fila uno columna uno y en este caso lo de abajo lo vuelvo un ceros. Entonces, y si yo agarro esta matriz, si agarramos la matriz uno 2 0 menos 2 menos 5 5 0 menos 3 15 0 menos 2 10. Entonces directamente lo que hacemos es volver ceros. Por ejemplo, ya la primera fila solo me faltaría volver ceros la segunda. O sea, porque ya la fila 2 y fila 3 tienen ceros. O sea, y ya aquí hay un uno. Entonces agarramos a la fila número 2 y lo sumamos dos veces la fila número uno. Entonces aquí quedaría uno 2 0. Aquí quedaría básicamente cero. Ahora, menos 5 más 4 daría en este caso menos uno. Y de aquí quedaría un 5 directamente. Y cero menos 3 y 15. Estos son múltiplos de menos 3, así que esta fila va a ser cero. Y aquí cero y menos 2 10. Entonces, hacemos lo siguiente. Volvemos uno en la fila 2 menos uno por la fila 2. Todas las filas se mantuvieron excepto la fila número uno. Bueno, todas las filas se mantuvieron excepto la fila 2. Y finalmente esto se convierte en cero, uno y menos 5. Ahora, pues en este caso, si yo agarro básicamente a la fila número uno y le resto dos veces la fila 2. Si yo vengo y cambio la fila número 3 sumándole tres veces la fila número 3 2 y cambio la fila número 4 sumando dos veces la fila número 2 pues directamente aquí quedaría uno 0 y aquí quedaría un 10 me parece. Ujú. Aquí quedaría cero, uno y menos 5. Y finalmente aquí quedaría cero, cero y cero. Y aquí quedaría cero, cero y cero. Y por ejemplo, aquí me puedo dar cuenta que ya esta sería una matriz escalonada reducida por filas. Y tendríamos dos filas nulas y dos filas que no son nulas. Entonces la respuesta es que el rango es 2. Y listo. Esa sería la respuesta. Ahora podríamos hacer también, estos ejercicios ya lo hemos hecho, está durante la clase, les recomiendo repasarlo. Les recomiendo repasar este ejercicio, que ya lo habíamos hecho en una de las clases. De hecho, lo voy a pegar directamente. Eso fue tengo demasiadas cosas hechas ya. Lo que voy a hacer es preliminares, álgebra, notas, semana 3. No, esto fue lo que hicimos hace poquito. No sé qué se hizo. Voy a ordenarlos por nuevo list. Entonces, este que dice notas. Aquí están. Estos de acá. Entonces, lo que voy a hacer es muy sencillo. Agarro a estas tres y me las llevo. Para que lo tengan en cuenta y lo pegamos acá. Ahí estarían unos cuantos ejercicios más. Entonces, ya los habíamos hecho. Les recomiendo mucho repasar ese tipo de cosas. Porque digamos que puede llegar a entrar algo así durante el examen, entonces para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, si me piden probar cierta propiedad, tengo que hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, me pueden dar matrices involutivas y probar de que son conmutativas, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Ok,
De hecho, podríamos ver algún ejercicio de esos para recordarles. Esto ya lo habíamos hecho, pero bueno, voy un toquecillo y ya vuelvo. Bueno, podríamos llegar a hacer tipo un ejercicio muy similar a este ya lo habíamos hecho. Y bueno, es que ustedes no están viendo, solo están viendo eh, esa cosa. Pero bueno, voy a mostrar algunas cosillas nada más para que lo tengamos en cuenta. Ok, puede ser alguno de estos tipo estos para ver en este caso. Ok, me gusta este, por ejemplo. Ok, podemos hacer este tipo de ejercicios para simplemente examinar o recordar cómo se utilizan ese tipo de cosas. Solución, solución. Ok, en este caso dice, eh, sí, esto puede llegar a ser bonito. De que considera las matrices A y B que pertenecen a matrices cuadradas. Dice, tales que al sumarlas le dan la identidad y en este caso, y al multiplicarlas, dan en este caso la matriz nula. Me piden demostrar de que A es sí es potente. Híjole, entonces uno dice que tortón, porque pues, honestamente no está tan fácil. Pero tal vez podríamos hacer una manipulación para entrar. En este caso, solución. Generalmente, uno pone la hipótesis, que son las propiedades que tiene la matriz, en este caso que la suma de ambos son iguales a la matriz identidad de orden n, y que al multiplicarlas dan directamente la matriz nula, en este caso de n por n. Entonces me pide demostrar de que A es idempotente. ¿Qué es idempotente? Idempotente significa que al elevarla al cuadrado da ella misma. Entonces tengo que demostrar eso. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, está un poquito más complicado de lo normal, pero por ejemplo, podríamos empezar tal vez de las hipótesis o podríamos empezar de un lado y llegar al otro. Por ejemplo, uno cuando ya tiene un poquito más de experiencia sabe más o menos cómo hacer las cosas y generalmente empezamos de un lado y llegamos al otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, en este caso tendríamos que a cuadrado es igual a, eso es lo que tengo que demostrar, entonces yo no puedo usar esa información. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Bueno, a mí se me ocurre, o se me puede llegar a ocurrir, en elevar ambos lados de esta hipótesis al cuadrado. Podríamos hacer eso. Entonces podríamos intentar eso. Ya después podríamos encontrar otro tipo de resoluciones o, por ejemplo, uno puede llegar a hacer borradores también. Por ejemplo, borrador. Si yo tengo A más B que es igual a la identidad, yo puedo elevar al cuadrado del lado izquierdo y del lado derecho. Esto aplicando el producto notables entre comillas. En este caso, si aplico el producto notable entre comillas, obtendríamos en este caso que quería que A, el primero elevado al cuadrado, o bueno, A más B por A más B es igual a ¿quién? A la identidad, en este caso a la identidad.
Entonces, a continuación tendríamos que el cuadrado del primero, bueno, aplicamos propiedad distributiva. Ustedes pueden darse cuenta que puedo distribuir este paréntesis con este y luego con este. Entonces quedaría que a más b por a más a más b por b es igual a la identidad en de esta forma. Ahora, si ustedes se dan cuenta, puedo aplicar propiedad distributiva. Entonces quedaría a por a cuadrado, más b por a, más a por b, perdón, sí, a por b, más b cuadrado. Es igual a la identidad elevada al cuadrado. Aquí se me olvidó elevar al cuadrado, pero la identidad al cuadrado es ella misma. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que esto es la matriz nula y esto de acá también, bueno, ahí no sé si sería la matriz nula, pero bueno, podríamos intentarlo. Por ejemplo, es como les digo, esto es un borrador. Generalmente uno utiliza las cosas como borrador y después pongo la respuesta final. Porque hay que pensar las cosas realmente, o sea, no siempre van a salir directamente. Entonces, podríamos llegar a ver. Este es un ejercicio complicadillo, cualquier cosa, ahorita hacemos otro. Y ya directamente esto me da la matriz nula. Y llegar a ver. Ujú. Y, por ejemplo, este camino tal vez puede ser útil, pero el problema es que topamos con pared con respecto a esto. Porque, por ejemplo, yo sé que B por A por B es igual a la nula, o por ejemplo, podríamos llegar a ver que A por B es igual a la nula, pero podríamos tal vez hacer otro lado. Mm, Tal vez podríamos utilizar el hecho que en este caso podríamos intentar despejar A. Eso sería otro lado. Por ejemplo, si yo escribo a más B igual a la identidad, podríamos despejar a A. A sería igual a ¿quién? A la identidad menos B. Ahora voy a empezar por un lado y terminar del otro a ver si me funciona. Yo tengo que A cuadrado es igual a A por A. Ahora, utilizando el hecho de que A es igual a la identidad menos B, llegamos en este caso a esta expresión. Ahora puedo utilizar propiedad distributiva. El A va a multiplicar a la identidad y el A va a multiplicar al B. Y finalmente me puedo dar cuenta que A por B es igual a la matriz nula. Entonces va a quedar que A por la identidad menos la nula. Entonces llegaríamos a esto. Y básicamente la identidad es el neutro multiplicativo y la nula es el neutro aditivo. Entonces en este caso tendríamos que esto es igual a A. Como les digo, hay veces donde uno tiene que ir viendo cómo resolver las cosas. Pero generalmente eso es lo que uno hace. Empezar de un lado y terminar del otro. La anterior no me funcionó porque en este caso no tenía información de quién era B por A, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cómo podríamos probar el otro lado? Bueno, el otro lado es un poquito distinto. Por ejemplo, esto es la prueba de la primera, solución de uno. Ahora, si intento el mismo truco en este caso con la número 2, ustedes van a darse cuenta que en este caso yo tengo que A más B es igual a la identidad, puedo despejar a B, B sería igual a la identidad menos A. Pero aquí es donde viene cierto detalle. Si yo tengo que B cuadrado es igual a B por B y hago directamente el hecho que B por la identidad menos A, entonces de aquí no gano nada y aquí es donde me complico el asunto. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, yo le aplicaba propiedad distributiva que haría B por la identidad menos B por A
Y esto yo no tengo información. Me sucede lo mismo que cuando el primer truco que utilizamos anteriormente no me funciona directamente. ¿Por qué? Porque no sé si es exactamente igual a la matriz nula. No tengo idea. Podría ser, pero no. Ahora, si en lugar de cambiar la primera y cambio la segunda, entonces la distribución es un poquito distinta. Porque quedaría entonces esta primera por esta segunda, de identidad por B, menos A por B. Ahora sí, porque quien iba de primera va de primero y quien va de segundo va de segundo. Entonces aquí quedaría B menos la nula de las 2 por 2. Y finalmente esto quedaría básicamente B. Bueno, no es 2 por 2, es N por N. Entonces nada más había un pequeño, un pequeño, una pequeña diferencia. Ok, aquí me puedo dar cuenta que de aquí a acá lo que usamos fue eh, parte de la hipótesis. De acá a acá lo que hicimos fue distributiva. Aquí utilizamos la otra hipótesis. Hay dos hipótesis y finalmente llegamos a la respuesta. Aquí es un poquito distinto dado que el orden es diferente. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado con el orden de la multiplicación. Por eso es que son dos ejercicios que parecen ser exactamente el mismo, pero existe una pequeña diferencia por ese A por B igual a la nula. De hecho, yo creo que sí. Ah, no, es que nada me garantiza. Sí, no, 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 no. Pero sucedería exactamente igual. Pero bueno, eso sería básicamente. Ya hicimos unos ejercicios de estos. Me interesa mucho, tal vez, hacer algunos de estos. Sistemas de ecuaciones, de hecho, es muy importante la parte del sistema de ecuaciones. Y algunos ejercicios de determinantes. Pero podríamos hacer este ejercicio, que es básicamente de un sistema de ecuaciones. Entonces, es un sistema de 4 por 4. Entonces, podríamos ver el tema del sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a ver. No sé cómo sería, pero por ejemplo, solución. Forma matricial. En este caso, las coeficientes, si no aparecen, son cero. Entonces, quedaría uno menos uno cero. Aquí quedaría 2 3 menos 3 uno. Aquí quedaría menos uno 4 menos 4 5 y 7 5 menos 5 y menos 2. Y aquí podríamos darnos cuenta que esta es la matriz A, multiplicado en este caso por el vector de coeficientes y igualado al vector columna de términos independientes. 2 3 menos 7 16. Entonces, de forma matricial, utilizando Gauss-Jordan, ustedes saben que esto es el A, X y este es B. Podríamos encontrar la inversa de este y básicamente computar o simplemente conseguirlas, hacerla aumentada. De hecho, esto va a ocupar bastante espacio. Ustedes saben que básicamente lo que intento es formar unos, o sea, si aquí ya tengo un uno, entonces estos tienen que convertir en cero. Simplemente voy a verificar antes de empezar que no me equivoco. Uno menos uno uno 2 3 menos 3 y uno menos uno 4 menos 4 y cinco 7 5 menos 5 y menos dos. Ajá, y el vector columna es 2 3 menos 7 y 16. Está cachete. Entonces vamos a agarrar ese vector. Lo estoy haciendo por Gauss-Jordan. Y aplicamos básicamente varias operaciones elementales a la vez. A la fila uno, perdón, a la fila no 1, de ahí tendría que formar uno, pero ya hay una ahí,
hay, entonces utilizamos fila 2 menos 2 veces la fila uno. A la fila 3 la cambiamos, más la fila uno. Y a la fila 4 le resto 7 veces la fila uno. Entonces directamente, aquí quedaría la primera fila no cambia, la primera fila no cambia, la que cambia serían las demás. Entonces, aquí pues, esto se volvería un cero, aquí también esto se vuelve un cero y esto también. No pierdo mucho tiempo con eso. 3 menos 2 veces uno daría básicamente 1 acá. Menos 3 menos 2 veces uno daría entonces menos uno. Uno menos cero daría aquí uno otra vez. Y 3 menos 2 veces uno aquí daría menos uno. Ok, 4 más 3 daría 7. Menos 4 por menos 3 daría menos 7. Y 6 más uno daría, perdón, aquí me equivoqué un toque. Sí, aquí me equivoqué. 4 más uno, ajá, daría 5 acá. Menos 4 más menos uno daría menos 5 acá. 5 más cero daría, en este caso, vuelve a dar de 5. Y menos 7 más 2 daría menos 5. Y si ustedes se dan cuenta, básicamente esta fila y esta fila son exactamente iguales. Son exactamente iguales, nada más que multiplicadas por 5. Así que va a suceder algo muy curioso ahí. Ahora, aquí es donde me doy cuenta que, bueno, finalmente acá, 5 menos 7 veces uno daría menos 2. Menos 5 menos 7 veces uno, entonces ahí daría de un 2. 5 más cero daría menos 2 otra vez. Y 16 menos 7 veces 2 aquí volvería a dar 2. Y finalmente tendríamos esto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tengo que volver básicamente cero de las columnas. Por ejemplo, aquí básicamente a la fila número uno le resto la fila número 2. A la fila número 3 le resto 5 veces la fila número 2. Y a la fila número 4 le sumo 2 veces la fila número 2. Aplico todas esas propiedades. La fila 2 no cambia, las que cambian son las demás. La intención es volver ceros arriba y abajo. Entonces aquí quedaría 1, de aquí quedaría 0 acá. Esto menos menos este daría aquí directamente un 0. 5 menos 0 volvería a dar un 1 acá. Menos 1 menos 2 aquí daría menos 3. Y con respecto a las demás, ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Y si yo agarro esto y le resto este directamente, va a dar cero todo. ¿Por qué? Porque son de signos contrarios y son múltiplos de 5. Si yo agarro esta fila y la divido entre 5, pues directamente me daría esa misma fila. Entonces directamente al restarla daría cero. Y listo. Ahora, con respecto a la última, si yo agarro y le sumo dos veces la fila uno, como son de signos contrarios directamente, volvería a dar cero todo. Y aquí es donde uno se da cuenta de que las únicas dos filas que me aportan información son la fila uno y la fila 2. Y aquí es donde x1, x2 son variables principales y x3 y x4 son libres. Entonces, uno generalmente lo que hace es haga x3 igual a un valor alfa y en este caso x4 igual a un valor beta o S y T. Cualquiera de los dos sirve, pues si no les gustan. Pero finalmente entonces uno dice, bueno, x1 más x4 es igual a menos 3 y x2 más x3 menos x3
más x4, ajá, es igual a menos 1. Despejando x1, x2 y dejándolo en términos de x1 y x2, x4, x1 va a ser igual a menos x4 menos 3 y x2 va a ser igual a ¿quién? A x3 menos x4 menos 1. Y finalmente aquí llegaríamos a que x1 es igual a menos beta menos 3 y x2 sería igual a alfa menos beta menos 1. Y esa sería la solución del sistema. O sea, va a ser una solución por variables libres. Eso lo vimos durante la clase del martes. Y finalmente el conjunto solución o la solución es que sería básicamente el conjunto formado por, y básicamente, aquí tendríamos menos beta menos 3 para x1. En este caso x2 sería igual a alfa menos beta menos 1. eh, x3 es igual a alfa y x4 es igual a beta. Entonces quería de esta forma. De forma que alfa y beta pertenecen a los números reales. Para que lo tengamos en cuenta. De hecho, aquí creo que me tiendo que la pata, porque si a este valor, si a la fila número 1 le resté la fila número 2, aquí tendría que dar -1. Creo que aquí me equivoqué. Entonces, esto quedaría así, esto daría así, esto daría así, y esto sí. Creo que me equivoqué un toque nada más. Pero todo bien. Y listo. Esa sería la solución. Sería una solución por variables libres. Obviamente puede llegar a ocurrir de que las x2 y x3, o sea, si uno puede escribir el sistema de una forma u otra. O sea, de hecho, por ejemplo, en este caso x1 y x2 no son principales y x3 y x4 son libres. Puede llegar a ocurrir tal vez un poquito al revés. Sí, aquí me equivoqué un toque, ya nada más a la hora de restar. Sí, sí, Ahora sí. Sí. Entonces, generalmente sucede ese tipo de cosas. Ahora sí, vamos con el siguiente. ¿Ok? Me preguntan para qué valores de alfa de soluciones únicas e infinitas. Esto es un poquito diferente, este ejercicio, y pues tenemos que ver. Pues es un poquito de trabajo nada más. Solución. Generalmente lo que uno hace es aplicar pivoteo y ver si hay variables libres y ese tipo de cosas. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Voy a escribir el sistema de manera matricial. Entonces va a quedar 1 alfa menos 2 1 alfa menos alfa
alfa 4 menos 4. Aquí tendríamos que decir alfa más uno menos uno 2. Ahora, básicamente apliquemos propiedades y volvamos a cero esta fila. A la fila número uno ya hay un 1, entonces a la fila número 2 le restamos la fila número uno. Y a la fila número 3 le restamos alfa veces la fila número uno, con tal de volver cero, de esta forma. Entonces, directamente, la primera fila no cambia, quedaría uno alfa menos 2. Ahora aquí esta quedaría tal cual. Ahora, en el caso de esta fila, aquí quedaría cero, aquí volvería a dar cero. Al restar la fila uno con la fila número 2, ustedes pueden darse cuenta que sí, alfa menos alfa, directamente aquí daría cero. Y aquí si utilizamos alfa menos 2 menos 2, entonces quedaría alfa más 2. Ahora aquí uno menos esta expresión, directamente quedaría eh, menos alfa menos 2 otra vez. Sí, pi. Sí, porque al restar uno menos alfa y uno menos uno daría menos 2. De esta forma. Ahora, con respecto a ahora, lo que vamos a hacer es regresar esa con esta. 4 menos alfa, bueno, perdón, sí, 4 menos alfa, no, sí quedaría 4 menos alfa por alfa, entonces daría 4 menos alfa cuadrado, que va a quedar 4 menos alfa cuadrado. Y finalmente, 4 menos, o sea, menos 4 menos alfa por menos 2 aquí daría entonces 2 alfa menos 4. Voy a hacer un poquito, es un poquito más grande, hacer espacio, ahí. Entonces quedaría entonces menos 4 por 2 menos alfa, entonces daría alfa menos 4. Y aquí me equivoqué, aquí sería alfa menos 2. Ujú. Y finalmente en este espacio, ¿quién iría? Bueno, en este caso, 2 menos esta expresión, 2 menos alfa menos uno. Entonces aquí quedaría alfa cuadrado, bueno, menos alfa cuadrado, menos alfa más 2. Ok. Entonces, en esta última casilla quedaría entonces de esta forma. Un poquito complejo, sí, pero ahí vamos. Y aquí es donde viene cierto detallito. Si ustedes se dan cuenta, la fila número 2 y la fila número 3, pues en la fila 2 hay un cero directamente en esa fila. No me conviene que haya un cero, por lo tanto, hacemos un cambio. Cambiamos la fila 2 con la fila 3. Entonces la fila uno no cambia, sería uno alfa menos 2. Aquí cambiamos la fila uno con la fila número 2, entonces aquí quedaría cero 4 menos alfa cuadrado, alfa menos 4. Aquí me equivoco, sí es alfa menos 4. Creo que es 2 alfa menos 4. Aquí me equivoqué. Entonces aquí es 2 alfa menos 4. Sí, porque en este caso, si hacemos, en este caso, ajá, menos alfa por menos 2 me daría 2 alfa. Y en el menos 4 que había originalmente, sí, 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 sí. Ahora, aquí, y pues en este caso, y aquí quedaría el menos alfa menos 2. Sí, porque en este caso, agarramos a la fila número 3 y nada más para verificar.
Sí, eso sí está bien. Ajá, ahora sí. Y finalmente me doy cuenta que aquí, pues aquí quería cero cero, ya tengo ceros acá, y 2 alfa menos, perdón, menos alfa menos 2 menos alfa más 2 y aquí queda menos alfa menos 2 directamente, y aquí alfa más uno. Vamos a ver si le hemos hecho las cosas bien, porque aquí es que cuando ya involucran parámetros, pues uno a veces se tiende a enredar. Sé que la primera fila está bien porque no se le ha aplicado nada, básicamente. La fila 2 se le resta a la fila uno. Entonces directamente esos dos términos dan cero. Y ahora, si yo agarro este y le resto este, pues directamente daría alfa más 2. Eso está perfecto. Y si yo agarro a menos uno y le resto eso, pues daría alfa menos 2. Eso está bien. Ahora, yo sé que este ahí tendría que dar cero. Eso está bien. Si yo agarro a esto y lo multiplico por menos alfa, daría 2 alfa menos 4, daría 2 alfa menos 4. Y finalmente me doy cuenta entonces que ahora finalmente agarro eh, a menos alfa por esta expresión, que daría exactamente esto, y el menos 2 que había originalmente. Sí, hasta ahorita todo está bien. Cambié la fila uno con la fila 2 y ahora es donde viene cierto detallito muy importante. Ujú. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a factorizar un toquecillo simplemente para ahorrarme pasos. Pero, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que este factorcillo de acá, pues eso es por diferencia de cuadrados. Bueno, de hecho lo que voy a hacer es mover esto un toquecito más abajo. O sea, mover todo. Porque digamos que el espacio no me va a dar porque es demasiado extenso. O bueno, lo que podemos hacer es darnos cuenta que 4 menos alfa cuadrado se puede escribir como de 2 menos alfa y 2 más alfa. Entonces, directamente eso se puede factorizar de esa forma. Y este de acá también. Entonces, en este caso, 2 alfa menos 4 puedo sacar un 2 a factor común y quedaría entonces de esta forma. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, tendríamos menos alfa, perdón, sí, menos alfa cuadrado, falta un cuadrado, no lo sé por qué. Aquí se me había olvidado ponerlo. Menos alfa más 2 y resulta que eso se puede factorizar. Se puede factorizar como menos alfa menos uno y alfa más 2. Entonces eso va a ser muy importante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir menos uno partido menos alfa al cuadrado de esta forma con respecto a la fila número 2 para formar un 1 ahí. Entonces la fila uno no ha cambiado, la fila uno no ha cambiado, la que cambió y la fila 2 tampoco, y la fila número 2 también no ha cambiado. Entonces, aquí cuando ustedes dividen entre esta expresión, yo tengo que cerciorarme que eso no sea cero. Entonces ocurre que uno menos, perdón, 4 menos alfa cuadrado es distinto de cero. Entonces se genera el caso donde alfa es distinto de 2 y alfa es distinto de menos 2. Entonces directamente esto quedaría cero al dividir esto entre lo mismo. Y ustedes saben que habíamos factorizado anteriormente. Esta expresión de acá se puede factorizar de esta forma. Y resulta que se me va a cancelar con un factorcillo de acá. De hecho, es que, por ejemplo, 4 menos alfa cuadrado se puede escribir como menos alfa más 2 por alfa menos 2. Entonces, directamente, este factor de alfa menos 2 se va a cancelar. Entonces, aquí va a quedar menos, ¿quién? Menos 2 de esta forma. Menos 2 de esta forma. Y aquí finalmente se va a cancelar el factorcillo de
alfa, alfa al cuadrado. Estos de acá se van a cancelar y los menos también se van a cancelar. Únicamente va a quedar el alfa menos uno. De esta forma. Ahora, finalmente, me puedo dar cuenta que yo quiero generar aquí un uno. Bueno, todavía no. Lo que vamos a hacer es agarro y formo ceros acá. Quiero formar un cero acá. ¿Y cómo hacemos? Bueno, en este caso a la fila uno le cambio restándole menos alfa veces la fila número 2. Entonces aquí quedaría uno, cero, este menos 2 veces alfa. Muy bien, sí, en este caso menos 2 que había originalmente y le resto 2 veces alfa, entonces alfa más 2 alfa realmente. Aquí tendríamos alfa más uno. Aquí tendríamos la columna, el pila número 2 no cambió. Y finalmente me doy cuenta que aquí quedaría cero, cero, alfa más 2. Y aquí, por ejemplo, me puedo dar cuenta. No. Sí, no, esa no cambió. Y volvemos a hacer lo mismo. Agarro esto y lo divido entre quién. Entre la expresión. Entonces agarramos a la fila número 3 y la dividimos entre 2 menos alfa. O menos alfa más 2. Agarramos uno alfa más 2 por la fila 3. Entonces aquí directamente quedaría uno cero menos 2 2 alfa. Y quedaría alfa más uno cero uno menos 2 aquí quedaría alfa menos uno quedaría cero cero uno y aquí esto quedaría, y básicamente, quedaría menos alfa menos 2 entre alfa más 2 de esta forma. Ahora, básicamente me faltaría generar ceros acá. Vean que aquí genera una restricción otra vez, pero esa restricción que genera es exactamente de las que ya teníamos. Entonces, y todo bien. Finalmente lo que hacemos es generar ceros en lo demás. Y de hecho aquí ya pues uno ya casi llega a la respuesta. Una nota importante es que esto se puede simplificar como alfa más 2 entre alfa menos 2. Se puede escribir de esa forma. Entonces finalmente agarramos a la fila número 2, cambio la fila número 2 sumándole dos veces la fila 3 porque eso generaría un cero. Y finalmente cambio la fila número 3 restándole, en este caso, la, la fila número, bueno, menos, sería restarle el inverso de este. O sea, aquí quedaría menos 2 más 2 alfa de esta forma. Y ya, por ejemplo, ustedes saben que esto quedaría uno cero 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 uno cero 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 uno. Aquí, y pues aquí voy a dejar esto sin completar. Hagan ustedes. Pero lo que quiero dar a entender es que el ejercicio pregunta lo siguiente. Determine para qué valores de alfa tienen solución única o infinitas soluciones. Resulta entonces que esto de acá lo que quiere decir es de que aquí me genera una solución única. ¿Cuándo genera infinitas soluciones? Bueno, con alfa distinto de menos 2 y alfa distinto de 2 se tiene solución única. Se tiene solución única. Y check, porque en este caso generé eso. Ahora, quiero ver qué pasaba con los casos que yo descarté, que eran únicamente dos, que fue cuando alfa era distinto de 2 y alfa distinto de igual a 2. Porque en este caso me da igual el vector columna de acá. Bueno, realmente me da igual el vector columna porque en este caso no me aporta nada de información. Ahora, si agarramos esta matriz de acá y calculo qué pasa con los otros dos casos, por ejemplo, con alfa igual a 2 y alfa igual a menos 2, vamos con alfa igual a 2 primero. Entonces quedaría uno 2 menos 2 y quedaría uno 2 y menos 2 otra vez. Ah,
Y finalmente aquí tendríamos 2, 4 y en este caso menos 4. Y aquí tendríamos eh, alfa más 2 daría 3 menos uno 2. Y resulta que si ustedes se dan cuenta que con alfa es igual a 2, esta y esta fila, o sea, si yo agarro la fila uno y la resto con la fila 2, entonces ustedes pueden darse cuenta que sí, básicamente aquí esto se vuelve cero, esto se vuelve cero, perdón, esto se vuelve cero, esto se vuelve cero y esto se vuelve cero. Y 3 menos 2 veces 2 aquí haría 5. Ah, aquí si ustedes se dan cuenta, pues directamente me da que un vector de ceros es igual a 5. Entonces, eso no puede ocurrir. Entonces, de acá, ustedes pueden darse cuenta que se genera contradicción. Y como se genera una contradicción, o como que el rango de la matriz original es, o sea, si yo agarro el rango de esto tiene rango 2. Pero si agarro a toda la aumentada, tiene rango 3. Entonces, como tiene rango 3, eh, pues ahí es donde me doy cuenta que no tiene solución. Ah, entonces con alfa igual a 2 no se tiene solución única. Ahora, si yo tomo alfa igual a menos 2, agarro la misma matriz, que ya no me acuerdo cuál es, si yo agarro esta matriz, pues ustedes se pueden dar cuenta de lo siguiente. Tendríamos entonces uno 1, aquí tendríamos menos 2, aquí tendríamos menos 2, tendría menos 2 y aquí tendría un 4, aquí tendría un menos 2, aquí menos menos 2, tendría 2 acá, y finalmente aquí tendríamos un menos 4, y aquí tendríamos un menos uno, aquí tendríamos un menos uno, y aquí tendríamos un 2. Entonces vamos a intentar como generar el pivoteo a ver qué pasa. Si yo agarro la fila número 2 y le resto la fila número uno, y si yo agarro la fila número 3 y le sumo dos veces la fila número uno, pues directamente aquí quedaría uno 0 0. La primera fila no cambió. Ahora, la fila uno menos la fila 2 aquí esto daría básicamente cero. Y 2 menos menos 2 aquí daría 4. Y aquí quedaría de cero. Ahora, con respecto a esto, de 4 más 2 veces la fila uno aquí daría cero. Menos 4 más 2 veces la fila número uno daría cero. 2 más 2 veces la fila 2 aquí volvería a dar cero. Y directamente quedaría entonces de esta forma. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tendríamos que la fila número 2, o sea, si ustedes se dan cuenta, entonces, básicamente, esta fila de acá y esta fila de acá se parecen, pero una es el doble del otro, pero con el signo inverso. Entonces se cancelaban. Ahora, si yo vengo y me doy cuenta, entonces, si ustedes quieren y uno se da cuenta, entonces, ya directamente, con respecto a la fila número 2, la puedo ir entre 4. Entonces quedaría un cuarto de la fila número 2. Entonces aquí quedaría uno menos 2, aquí quedaría menos uno y quedaría cero cero uno x cero x cero cero cero. Y resulta que con este caso, ustedes directamente llegan a que hay un vector donde no me está aportando ninguna información, me da cero información, pero no genera una contradicción. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que x1 y x3 son variables independientes y x2 es una variable libre. X1, x2, perdón, x3 son principales y x3, x2 es libre. Entonces, x2 es igual a, en este caso, una s, por ejemplo. Y finalmente, x1 es igual, en este caso, ¿a quién? X1 es igual a menos, perdón, x1 menos x2 menos x3 es igual a uno, pero x2
perdón, x3 es igual a cero. Y x2 es la variable libre. Entonces voy a mandar el x2 al otro lado a sumar. Entonces va a quedar que x1 es igual a 1 más s. Y x2 es directamente igual a cero. Entonces directamente el sistema, la solución sería básicamente un vector, que es 1 más s, 0 y s únicamente. Y esto pertenece a los reales. Bueno, pertenece a R3, pero en este caso donde S pertenece al real, será lo que voy a poner. Entonces, listo. Entonces, en este caso, la pregunta dice, determine para qué valor o valores de A la solución tiene solución única o infinitas soluciones. Resulta que respuesta alfa distinto, alfa que pertenece a los reales, menos el 2 y el menos 2 y el 2 solución única. Y en este caso, alfa que pertenece o alfa igual a menos 2 solución infinita. Bueno, infinitas soluciones. Sí, solución infinita no, son infinitas soluciones. Y listo. Vean cuál fue la estrategia. La estrategia fue básicamente generar un vector de unos para ver cuándo es que tenían solución única. Y eso me genera los otros dos casos donde hay infinitas y donde hay solución, o sea, cuando la solución es vacía y cuando las soluciones son infinitas. Resulta que solución vacía es cuando alfa era igual a 2 y cuando alfa es igual a menos 2 tiene solución única. De hecho, eso es para que básicamente ustedes se den cuenta. Hay más ejercicios de ese tipo, ¿verdad? Generalmente en los parciales vienen ejercicios de ese tipo y de hecho podríamos hacer otro más. Por ejemplo, el siguiente ejercicio. Como les digo, tienden a ser bastante interesantes este tipo de ejercicios. Si ustedes se dan cuenta, pues directamente uno lo que hace es desde el parcial 3, parcial uno del año pasado, primer parcial 2025. Por ejemplo, yo escribo esto en forma matricial generalmente, entonces escribimos uno solución, forma matricial. Bueno, forma matriz aumentada. Entonces, directamente tendríamos los coeficientes uno, 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 2, 3, K más uno, 3, 4, en este caso, K cuadrado, más 2K más 2. Y aquí la aumentada que va a ser 2, 4 y K más 7. Si ustedes notan, me dicen analice el siguiente sistema de ecuaciones y preguntan lo siguiente. Determinar para cuáles valores K tiene única, infinitas o ninguna solución. Entonces, generalmente lo que hacemos es formar unos y ver hasta cuándo llegamos. Entonces, o sea, formar la diagonal es lo que intentamos hacer. Y cada vez que yo divida alguna de las filas, se generan casos generalmente. Por ejemplo, en este caso me puedo dar cuenta que la fila uno ya tiene un uno acá, entonces nada más es generar ceros tanto acá como acá. Entonces, a la fila número 2 le restamos dos veces la fila número uno y a la fila número 3 le restamos tres veces la fila número uno. Aquí quedaría uno 0 0 y la primera fila no cambió. Si es así, ¿verdad? Ajá. Y las siguientes, pues tengo que cambiarlas. 3 menos 2 veces uno aquí quedaría un uno. Y 4 menos 2 veces uno aquí quedaría K menos uno. Ahora, aquí quedaría básicamente 4 menos 3 veces uno aquí quedaría un uno. Y este menos 3 veces uno pues en este caso quedaría K cuadrado, más 2K menos uno. Ahora, me faltó cambiar este. 4 menos 2 veces 2 aquí daría cero directamente.
Y esto, o sea, perdón, este menos 3 veces 2 aquí haría K más uno. K menos uno, perdón, K más uno, de esta forma. Ah, bueno, ya tengo un uno acá, ya tengo un uno acá. Entonces tengo que volver a cero tanto a este como a este. Ahora, entonces, aplicamos eso. Entonces, a la fila número uno le resto la fila número 2 y a la fila número 3 le resto la fila número 2. Siempre pongo a primera la que voy a cambiar. La fila 2 quedó intacta. Estos de acá también quedaron intactos. Estos se vuelven ceros. Y finalmente me toca actualizar básicamente las otras filas. Ahora, entonces, ustedes se dan cuenta. Me doy cuenta de que en este caso, si yo agarro a F1 y le resto de la fila 2 pues quedaría básicamente uno menos K más uno. Entonces quedaría K más dos. Entonces 2 menos K realmente. 2 menos K. Y aquí seguiría dando 2. Y aquí finalmente en esta, directamente a K cuadrado le resto de básicamente K. Ahora 2K menos K daría de menos K, daría K. Y finalmente uno menos menos uno aquí directamente daría cero. Y aquí quedaría entonces, y básicamente, K más uno menos cero sería más K más uno. Ahora lo que vamos a hacer es dividir en este caso por quién. Voy a formar un uno acá. Entonces agarro a la fila número 3 y la divido entre la fila entre K más uno. Perdón, K cuadrado más K. Entonces aquí directamente la fila número uno y la fila número 2 no cambian. Y aquí es donde ustedes se dan cuenta que estoy dividiendo entre cosas que podrían ser cero. Entonces, cuando K al cuadrado más K es distinto de cero. Bueno, calculadora, o simplemente me doy cuenta que K por K más uno es distinto de cero. Entonces, K es distinto de cero y K más uno es distinto de cero. Y K más uno es distinto de cero cuando K es distinto de menos uno. Ahí generaría dos casos. Entonces, aquí ustedes saben que esto se convierte en cero, cero, uno. Y aquí, pues al dividir K más uno entre K esto, entonces aquí daría uno partido K. Entonces, finalmente vuelvo unos. Bueno, aquí ya directamente uno puede darse cuenta de que ajá, puedo analizar. O bueno, podríamos volver ceros a los demás. Para simplemente terminar el ejercicio. Si a la fila número 2, perdón, si a la fila número uno le resto, en este caso, 2K menos un veces la fila 3 y a la fila número 3 le resto K más K menos un veces la fila número 3, perdón, a la fila número 2. Y directamente aquí tendríamos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y aquí, por ejemplo, tendríamos estos vectores que realmente no me importan para nada. Pero, por ejemplo, si yo quiero darle un bonito final al ejercicio, bueno, no, realmente no son importantes. Aquí me da igual. Lo que me interesa es esto y esto de acá. Entonces, ¿por qué no me interesa? Porque realmente yo ya sé que en este caso la solución es única. Me da igual lo que esté igualado. Ahora, los que me importan son estos. En este caso, entonces vamos a poner lo siguiente. Cuando K es distinto de cero y K es distinto de menos uno, la solución es única. La solución es única. Ahora, ¿qué pasa cuando K es igual, en este caso, a esos dos casos que descarté? Cuando K
es distinto o k es igual a cero, uno puede utilizar cualquiera de los pasos. Generalmente yo me vuelvo hasta el inicio. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que en este caso, ¿qué pasa cuando k es igual a cero? Bueno, aquí directamente esto daría uno y aquí esto daría, en este caso, 2. Entonces aquí únicamente tendríamos un 7. Y aplicando las operaciones, como siempre, uno se puede dar cuenta entonces que a la fila 2 le resto dos veces la fila número uno. O sea, es volver a hacer lo mismo. Pues simplemente es para analizar fácilmente, menos 3 veces la fila número 2. Y ustedes saben que de hecho va a quedar exactamente igual. O sea, realmente el paso importante fue antes de haber dividido entre esta expresión. Entonces, de hecho, el paso que me interesa es este de acá. O sea, el paso que realmente me interesa es este de acá. O sea, generalmente uno se devuelve antes de haber hecho la división. Entonces, cuando k es igual a cero, ustedes saben que esto se va a convertir en un 2 nada más. Y esto va a quedar de básicamente menos uno. Y aquí esto directamente va a dar cero. Y aquí esto va a dar cero directamente. Y aquí es donde me doy cuenta que cuando k es igual a cero, directamente me queda un vector cero igualado a uno. Eso es una contradicción. Así, cuando k es igual a cero, entonces el sistema no tiene solución. Ahora, ¿qué pasa cuando k es igual a menos uno? Esto directamente se convierte en un 3. Esto se convierte en un menos 2. Y esto se convierte en cero. Y finalmente aquí es donde me doy cuenta que menos 2, perdón, menos uno más uno, directamente estoy cambiando el valor de k por qué, por menos uno. Entonces todo eso se convierte en cero. Entonces aquí es donde me doy cuenta que la última fila no me está aportando información. Y directamente llego a una matriz, en este caso, ¿de qué tipo? Bueno, llegó a una matriz, en este caso, una matriz donde el rango es 2. Y cuando el rango de la matriz es menor al rango de la matriz original, bueno, o cuando es menor a la cantidad de filas, pues directamente las soluciones son infinitas. Así, con K, el sistema es de rango 2, que es menor a 3, que son las tres filas principales. Así, el sistema tiene soluciones infinitas. Eso es por el teorema que habíamos visto la vez pasada. Y listo. Entonces, así es como generalmente, realmente así es como hago este tipo de ejercicios. Ahora, una nota importantísima es que realmente a mí no me interesa este vector. Este vector solo lo ocupo hasta el final. Resulta que yo puedo trabajar con respecto a obtener la inversa únicamente con esto. Realmente lo que me importa es el rango. O sea, yo realmente podría trabajar solo con la matriz A y ver cuáles valores la matriz generó rangos diferentes para básicamente poder entrarle directamente al ejercicio. Lo que quiero decir es lo siguiente. Voy a escribirlo mejor. Realmente el rango me da las soluciones. Bueno, perdón. Realmente el rango me da el, eh, el tipo de solución.
se puede trabajar solo con el rango de A. Ver que disminuye el rango de A y posteriormente ver qué sucede con el sistema. A lo que me refiero es, por ejemplo, que realmente a mí me da igual a quién está igualado hasta el final. Por ejemplo, en este caso podríamos ver el parcial, en este caso, ¿cuál? Bueno, podríamos ver en este caso el parcial del semestre pasado y ver cómo se podría llegar a resolver ese ejercicio. Aquí me aparece directamente evaluaciones anteriores, primer parcial, semestre pasado, y siempre viene un ejercicio de esos. Este de acá, por ejemplo. Por ejemplo, voy a hacer un poquito distinto a como parece, pero por ejemplo, solución. Solución. Por ejemplo, si yo escribo, usemos solo el rango de A mayúscula. En este caso, yo escribo a los coeficientes 1, A, menos 1, 1, A más 1, menos A más 1, 0, 1, perdón, 0A y menos 1. No, vean que en este caso no estoy incluyendo el vector columna. Entonces voy a trabajar con operaciones elementales para formar el tema del rango. Entonces, a la fila 2 le puedo rezar la fila número 1. Entonces, directamente todo se mantiene, nada más cambio esas dos filas. Entonces, nada más cambio la fila número 2. De hecho, acá ustedes saben que puedo quitar el paréntesis y damos de vuelta al signo. Entonces, aquí quedaría un cero. Si yo agarro este y le resto este, pues directamente quedaría únicamente un uno. Ahora, si yo agarro este y le resto este, pues directamente me quedaría menos A. Bueno, pues menos A. Ahora yo quiero, en este caso, que esto de acá sea un uno. Eso ya está. Ahora yo quiero que estos sean ceros. Entonces, a la fila uno le resto a veces la fila 2 y a la fila 3 le resto a veces la fila número 2. Apliqué esas dos operaciones. Entonces, cambia la fila del medio, se mantiene tal cual. Entonces, directamente aquí quedaría uno, cero, este menos este, aquí quedaría a cuadrado menos uno. Ahora igual, aquí quedaría cero, aquí se quedaría cero. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que de menos a por a, menos a, daría a cuadrado. Y menos uno que había originalmente, entonces aquí quedaría a cuadrado menos uno. Y listo. Ahora, aquí es donde agarro a la fila número 3 y la divido entre esta expresión. Y ahí es donde genero el pinche cero. O sea, los pinches ceros que tengo que cancelar en la parte de abajo. Si ustedes se dan cuenta, si yo agarro uno menos alfa al cuadrado más uno, pues directamente tengo que cerciorarme de que esto es distinto de cero. ¿Y cuando a cuadrado menos uno es igual a cero? Bueno, sucede cuando a al cuadrado cuando a es igual a uno o cuando a es igual a menos uno. Eso lo pueden meter en la calculadora. Aquí quedaría cero a alfa al cuadrado menos uno. Aquí quedaría cero, uno. Aquí quedaría menos a, cero, cero y uno. Y resulta que aquí ya tendríamos una matriz escalonada, no reducida por filas, pero una matriz escalonada. Ahora, puedo seguir haciendo las operaciones, pero no gano nada porque lo único que voy a lograr es generar ceros acá. Ahora, sé que no hubo problemas con nada hasta que llegué al paso de dividir. Entonces, cuando llego al paso de dividir, en este caso, cuando
A igual a uno o A es igual a menos uno, genera división entre cero. Y eso es lo que me está dando problemas. Así, con bueno, A distinto de uno y A distinto de menos uno, el sistema tiene solución única. ¿Me da igual quién es A? ¿Me da igual la otra matriz? Sí, me da igual completamente. O sea, este vector columna me da igual. Me da igual realmente. Tiene solución única. Ahora, aquí es donde veo los casos, los otros dos casos. Cuando A es igual a uno, agarro directamente esta matriz que tenemos acá. Bueno, agarro todo el sistema realmente. No, aquí es, si agarro todo el sistema, uno, uno y alfa A menos uno. Entonces voy a agarrar esto, uno, uno, A menos uno, creo que era así. Ajá. Ahora cambio todo por alfa igual a uno. Entonces, aquí es donde me doy cuenta. Bueno, aquí directamente eso se vuelve, aquí, esto se vuelve un uno, aquí se vuelve un 2. Menos A menos uno, aquí quedaría menos 2. Aquí si A es igual a uno, entonces aquí queda un uno. Y si aquí A es igual a uno, entonces aquí quedaría un cero. Y aquí es donde viene el problemilla. Entonces, ya directamente me doy cuenta que esta es la nueva matriz. Bueno, el nuevo sistema. Entonces, aquí es donde me doy cuenta del meollo del asunto. Entonces, aquí nada más vuelvo un uno, F2 menos F1. Es exactamente lo que habíamos hecho anteriormente, pero como no había trabajado directamente con la matriz. Bueno, aquí tiene solución única. Voy a poner lo siguiente, rango 3, rango igual a 3. Ahora, con respecto a este, pues en este caso tendríamos que ver. Entonces aquí me doy cuenta que aquí quedaría, básicamente, F2 menos F1, que entonces quedaría uno 0 0, 2 menos uno, aquí daría básicamente 1, menos 2 menos uno, aquí daría menos uno. Y este menos este, aquí volvería a dar cero. Entonces aquí quedaría uno menos uno, 1 menos uno, aquí quedaría cero y aquí un uno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues al restar la fila 2 con la fila número 3, o sea, si a la fila 3 le resto la fila 2, directamente esto quedaría uno uno menos uno, aquí un uno, esto haría cero, uno menos uno, cero, aquí haría cero, cero, cero y aquí cero. Entonces, finalmente, con A igual a uno, podemos darnos cuenta que el rango es rango 2. Que en este caso, rango 2, bueno, rango 2 del aumentado, voy a poner lo siguiente, de la matriz aumentada. Entonces, cuando yo tengo un rango 2 de la matriz aumentada y el rango de solo la matriz de la normal, pues directamente soluciones infinitas. Ahora, tendría que probar con A igual a menos uno. Entonces, y básicamente, uno uno A menos uno. Entonces, para antes que se me olvide, uno uno y A menos uno. Entonces, si ustedes se quieren dar cuenta, entonces directamente cambiaría esto por menos uno. Aquí esto daría entonces cero. Aquí volvería a dar, entonces, aquí en esta daría cero otra vez.
Aquí daría -1 y aquí daría -2. Ahora, ya directamente, si le resto a la fila uno la fila 2, entonces fila uno menos, perdón, fila 2 menos filas uno. De hecho, creo que lo puse al revés en el otro. Sí, no, eso está bien. Fila 2 menos fila uno. Directamente aquí tendríamos uno 0 0. La primera no cambió. La segunda quedaría de uno uno. Aquí quedaría cero. Y aquí quedaría -1 -1 -2. Ahora, si yo quiero formar ceros, entonces a la fila uno le sumo la fila 2 y a la fila número 3 le sumo la fila número 2. Entonces aquí ya eso quedaría uno 0 0. Aquí quedaría uno 0 1. Ahora, al sumar estos dos, daría aquí cero. Al sumar estos dos, aquí volvería a dar cero. Y aquí quedaría uno. Ahora, uno más cero, aquí daría uno. Aquí quedaría cero. Y aquí quedaría -2. Y finalmente me doy cuenta que aquí directamente en la última fila hay una contradicción. Entonces, así, con A distinto, bueno, A igual a -1, solución vacía. O lo mismo decir que no hay solución. No hay solución. Y listo. Eso es básicamente lo que andamos buscando. Entonces la respuesta es con A igual a -1, solución vacía. Con A igual a 1, soluciones infinitas. Y finalmente, con A distinto de uno y -1, solución única. Y listo. Eso sería básicamente. Y eso sería todo básicamente con respecto a eso. Voy a dejarlo aquí para mientras, tal vez en la noche les paso otro video del tema de determinantes. Pero eso sería básicamente como lo importante de saber para mientras.